Vale, chicos, bueno, os voy a hacer un vídeo resumiendo el tema 7 de aplicaciones de derivadas para que, bueno, repasar un poquito todo lo que hemos hecho en clase, entender para qué sirven las derivadas, repasar un poquito todas las fórmulas que tenemos que tener en cuenta, todos los tipos de ejercicios que nos pueden salir, entender bien el concepto de derivada, qué información nos da una derivada y a partir de eso poder hacer todos los ejercicios que nos pueden salir tanto en el examen de la semana que viene como en la selectividad de aquí unos meses, ¿vale? Entonces, venga, comienzo. Yo aquí os he dibujado en el GeoGebra una función cualquiera, esta de color verde. ¿Vale? Como veis aquí arriba, pues es la función x a la 3 menos x a la 2 menos 5x más 1. Es una función cualquiera, me la acabo de inventar y tiene este dibujo. ¿Vale? De una función nosotros tenemos que saber ver varias características. Em, por ejemplo, puntos clave como son los extremos relativos, que son este extremo de aquí, que es un máximo, ¿vale? Y este otro extremo de aquí, que es un mínimo, ¿vale? Otros puntos importantes son los puntos de corte con los ejes. Otro punto importante sería este punto en el cual la función cambia su curvatura. Ahora hablaremos de ello. Vemos que la función, eh, por un lado, tiene una curva que hace forma de montaña, siendo un poquito imprecisos, y por el otro lado tiene una forma que hace forma de valle. O sea, hay un punto en el cual esta curvatura cambia, pasa de ser una montaña a ser una valle, pues ese punto se le llama punto de inflexión. Y veremos cómo las derivadas de las funciones nos dan mucha información acerca de cómo es una función. Digamos que nosotros no vamos a disponer del gráfico de todas las funciones antes de hacer un ejercicio, por lo tanto la derivada es lo que nos va a permitir encontrar el comportamiento de la función sin necesidad de ver su gráfico. Otra cosa que podemos ver en esta función es que en sus primeros tramos es una función creciente hasta que se encuentra con este máximo, luego pasa a ser una función decreciente y luego vuelve a ser creciente. Esto también lo podremos averiguar sin necesidad de ver este gráfico. Entonces, por recordar lo que era una derivada, yo aquí tengo trazada una recta, que es esta, ¿vale? Esta recta que acabo de trazar aquí es una recta que es tangente a un punto de la gráfica. ¿Qué quiere decir que la recta sea tangente? Que únicamente toca un punto de la gráfica. Bien, esta recta tangente, como cualquier recta, voy a ayudarme de la pizarra, como cualquier recta, tiene la, cumple la ecuación de una recta. ¿Vale? Recordemos que en la ecuación de una recta nosotros tenemos dos coeficientes, que son la m y la n, normalmente las llamamos así, donde la m es la pendiente de una recta. ¿Qué sería la pendiente? Hablando un poquito vulgar, pues sería esta inclinación que tiene la recta. Esta recta claramente es creciente, por lo tanto tiene una pendiente positiva. Si nosotros trazáramos una recta tangente a un punto de aquí, por ejemplo, nos quedaría una recta con una pendiente negativa. Nos quedaría una recta, si trazáramos a este punto, pues una cosa así, ¿no? Con una pendiente negativa, ¿vale? Bien, pues cuando nosotros calculamos la derivada de una función y vemos qué valor toma la derivada de la función en el punto, digamos, este punto de aquí, que es en el cual estoy trazando la recta tangente, eso nos va a dar la pendiente de esta recta. Es decir, la primera derivada, la primera derivada de la función en un punto cualquiera nos da la pendiente de la recta. ¿Vale? Nos da lo que vendría a ser esta m. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Que la derivada lo que nos da son pendientes. La derivada en un punto nos da las pendientes de las rectas tangentes. ¿Vale? Esta recta que acabo de trazar, por ejemplo, aquí nos dice el GeoGebra que tiene esta ecuación y igual a 4,53 bla 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 más 9,63. Bien, este valor que acompaña a x
es la pendiente, o sea que esta es una recta de pendiente 4,53. Si yo hiciera la primera derivada de esta función de color verde y la sustituyera en este punto de aquí, que es el menos 1,50 y pico, pues me daría este valor de aquí. Me daría la pendiente. ¿Vale? Y esto es importante que lo sepamos. Si nosotros calculamos las pendientes de las rectas tangentes en los infinitos puntos que tiene la función, es decir, voy punto por punto calculando todas las pendientes, obtengo una nueva función. Y esa es la función derivada, que yo la tengo dibujada aquí. Fijaos aquí que tengo la primera derivada, ¡pum! Pues esta es la primera derivada de la función. O sea, si yo trazo todas las pendientes, me queda todas las derivadas de la función. ¿Vale? Entonces, ¿qué quieren decir estos valores de aquí de color naranja, de la función de color naranja? Que si yo en mi función de color verde, digamos, que calculo la pendiente de la recta tangente en el 0, ¿vale? Mira, vamos a verlo con el GeoGebra. Si yo, por ejemplo, me cojo en el punto 0, hago un punto aquí, y trazo una recta aquí, tangente, ¿vale? Fijaos, GeoGebra me dice que este no lo quiero. Quiero esto, vale. Me dice que esta recta de aquí, no me lo dice esta vez. Bueno, me dice... ¿Por qué de esta recta no me dice los valores? Bueno, da igual. Esta recta tiene una pendiente negativa, ¿vale? Tiene una pendiente negativa ¿de cuánto? Bien, si yo quisiera saber la pendiente que tiene esta recta, lo puedo ver en la primera derivada. Porque esta es la recta tangente a la función en el valor 0. Pues si yo me voy a la primera derivada, que es la de color naranja, voy a borrar ya esto y borro esto. Si yo me voy a la primera derivada en el valor 0, me da un valor de menos 5. ¿Eso qué quiere decir? Que esta recta tangente a la función de color verde en el punto 0 tiene una pendiente de menos 5, ¿vale? Espero que haya quedado claro el concepto de recta tangente, porque esto es lo primero que tenemos que saber. Y una de las cosas que nos pueden pedir en estos ejercicios, en los ejercicios de este tema, es que calculemos la ecuación de una recta tangente, es decir, que nos pidan que calculemos la ecuación de esta recta, es decir, algo como lo que teníamos aquí en la pizarra, la ecuación de una recta, pero para una concreta. Vale, pues aquí viene una de las fórmulas que tenemos que saber. La ecuación de la recta tangente. ¿Cómo se calcula la recta tangente? Siguiendo esta fórmula. Y menos f de x0, que esto que será la imagen de la función en el punto que nos estén diciendo, es decir, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo en el punto x igual a 0, pues aquí calcularemos f de 0, es decir, en la función original, que sería esta de aquí, sustituimos la x por un 0. Vale, seguimos. Igual a f' de x0, que esto que será en la primera derivada, nosotros tendremos que derivar esta función original y sustituir este punto que nos están diciendo, en este caso x igual a 0. Y fijaos que esto lo que nos dará es la pendiente de la recta, ¿vale? Y por x menos x0, donde x es simplemente la variable y x0 vuelve a ser ese punto que nosotros estamos evaluando, ¿vale? Por ejemplo, para esta función de aquí, vamos a hacer esto como ejemplo, ¿vale? Nosotros estamos calculando, vamos a calcular la ecuación de la recta tangente en x igual a 0, ¿no? Nosotros ahora nos están diciendo, calcula la ecuación, el enunciado del ejercicio es calcula la ecuación de la recta tangente en el valor x0 igual a 0, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es seguir esta fórmula. Para seguir esta fórmula, por un lado tengo que hacer esto, f de x0, o sea, en este caso f de 0, y lo que haré es que en esta función x a la 3 menos x a la 2 más menos 5x más 1, sustituir el 0, o sea que me quedaría 0 a la 3 menos 0 a la 2 menos 5 por 0 más 1, esto queda 1. Vale, ya tenemos este valor de aquí que nos va a interesar. ¿Qué más necesitamos? f' de 0. Vale, pues vamos a hacer. Para eso primero tenemos que calcular la primera derivada. Derivamos esta función de aquí, la que nos daba la que tenemos original. Pues esto sería 3x a la 2 menos 2x menos 5, ¿vale? Y ahora, pues continuamos.
continuamos. Hacemos f' de 0. Sustituimos las x por 0, pues esto va a dar menos 5. ¿Vale? Y ahora que ya tenemos f de 0 y f' de 0, reescribimos nuestra fórmula, pero sustituyendo por los valores que hemos encontrado. Bien, vamos a ello. Esto sería y menos f de x0, hemos visto que era 1, pues y menos 1. Igual, f' de x0 hemos visto que era menos 5. Menos 5, oye, que no me he parado a comentarlo. Este valor menos 5 que nos ha dado es la pendiente de la recta. Vale, fijaos que cuando yo había hecho la primera derivada, ¿qué valor tomaba en el 0 la función? Menos 5, el valor de la pendiente en el 0. ¿Vale? Coincide, tiene que coincidir. Vale, seguimos. Igual a menos 5, vale, por x menos x0 que nos ha dado... Ah, no, x0 que es 0, que es nuestro punto. Si esto ahora lo ponemos bonito, ¿qué nos queda? Un momento que no me cabe en la pizarra. Vale. Menos 5 por x queda menos 5x y el 1 pasa sumando, nos quedaría así. Y igual a menos 5x más 1. Y esta de aquí sería la ecuación de nuestra recta tangente. ¿Vale? Ya tenemos un ejemplo hecho. ¿Vale? Y el primer tipo de ejercicio que nos pueden pedir. Vale, continuamos. Ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Bien, ¿qué información más nos va a dar la derivada? Esto lo podemos borrar. Vuelvo a comentar la ecuación que hemos encontrado, la ecuación de esta recta de color negro, ¿vale? Que tiene pendiente menos 5, que corta el eje de la y en el 1, porque recordad que esta n es lo que se le llama, la n de la ecuación de la recta se le llama ordenada en el origen, es decir, el punto donde corta la función el eje de la y. Entonces, ¿coincide? Perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a seguir, ¿vale? ¿Qué otra información nos da nuestra derivada? Borro esto, vale. Volvemos a nuestra función original. Nuestra función original es esta de aquí. Esta función, como vemos, aparte de ahora poder calcular sus rectas tangentes, hay una recta tangente, unas rectas tangentes que tienen una peculiaridad, que es que sus pendientes son horizontales. Vamos a verlo. ¿Qué pasaría si yo, en los puntos máximo y mínimo de la función, quisiera trazar una recta tangente? Pues la recta tangente nos quedaría una cosa tal que así. Uipa. Una cosa tal que así. Una recta así, ¿vale? Y esta recta tiene una pendiente nula, es decir, una pendiente horizontal. Si yo hiciera lo mismo en este mínimo de aquí y trazara una recta tangente, pues esta recta nos quedaría también con una pendiente horizontal. O, como dicho de otra manera, una pendiente nula o una pendiente igual a 0. Hemos visto que la primera derivada nos da las pendientes. Por lo tanto, la pendiente, estamos viendo que la primera derivada en un punto cualquiera, si me da 0, si me da pendiente igual a 0, tiene que estar tratándose de una función donde tengamos extremos relativos. Extremos relativos. ¿Vale? Es decir, dicho de otra manera, si a nosotros nos piden los extremos relativos de la función, lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada de la función e igualarla a 0, porque los extremos relativos encuentran aquellos puntos de la función cuya recta tangente tiene pendiente horizontal, igual que sucede en este punto K, donde la recta tangente tiene pendiente horizontal, y este punto M, donde la recta tangente tiene pendiente horizontal. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo. Es importantísimo. ¿Vale? Fijaos que estamos, repito, buscando valores donde la primera derivada toma valor 0. Vamos a volver a dibujar ahora nuestra primera derivada. ¿Vale? Borremos estas rectas tangentes por un momento que acabamos de hacer. ¿Vale?
y dibujemos nuestra primera derivada. Y fijaos en una cosa. Fijaos dónde coincide el máximo con la primera derivada. La primera derivada es esta de color naranja, ¿vale? La función de la primera derivada es esta de color naranja. Vale, fijaos que el máximo coincide con el punto donde la primera derivada corta el eje de las x, es decir, del punto donde la primera derivada se vuelve cero. ¿Vale? Es decir, el punto, vamos a dejar solo dibujada la primera derivada, el punto donde la primera derivada toma valor 0 coincide con el máximo de la función. Y pasa exactamente lo mismo con el mínimo de la función. Si yo dibujo, perdón, trazo esta línea punteada para que se vea claro, el punto donde la primera derivada toma valor 0 coincide exactamente con el mínimo, con este mínimo de la función. Entonces, para buscar estos extremos relativos, estos máximos, estos mínimos de la función sin que nos den el gráfico, porque recordad que todo el rato hacemos ejercicios sin que nos den el gráfico, nosotros lo que vamos a hacer es la primera derivada igualarla a 0. ¿Qué quiere decir eso analíticamente? Que yo derivo mi función original, que en este caso sería 3x a la 2 menos 2x menos 5, y lo igualo a 0 para que me quede aquí una ecuación de segundo grado que nosotros podríamos resolver usando la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2a partido 2 por 3, y esto a mí me van a quedar dos soluciones. Obviamente me tiene que quedar este punto de aquí, que es el menos 1, podríamos calcularlo, y este punto de aquí, que es el 1,6666666, ¿vale? Es decir, el... Bueno, no quiero decirlo mal y ahora estoy un poco espeso. ¿4 partido 3? Bueno, vale. Lo podemos calcular, ¿eh? De todas maneras, esto quedaría 2 más menos, aquí nos queda 4 por 5, 20, 60, 64, raíz de 64, 8, partido 2 por 3, 6, 2 más 8, 10, 10 entre 6, 10 entre 6 son 5 tercios, ¿vale? 4 tercios no, 5 tercios, ¿vale? Y 2 menos 8 menos 6, entre menos 6 da 1, ¿vale? Ahí. Bueno, ya estoy teniendo aquí las dos soluciones. Esto sobraría, esto iría, bueno, ya me entendéis. Esto sería un igual aquí y ya tendríamos las dos soluciones, el 5 tercios y el menos 1. En estos valores, en estos valores tendríamos extremos relativos en el 5 tercios, que vendría a ser este punto de aquí, el 1,666, lo puedes calcular con la calculadora, y el menos 1, que sería este punto de aquí, ¿vale? Vale, pues como veis, al momento de igualar la segunda derivada a 0, nos dan dos valores de x, estos son valores del eje x, obviamente lo que estábamos buscando era en x, ¿sí? Entonces, nos da los valores del eje de las x donde tenemos extremos relativos. Claro, aquí vemos en la función claramente que lo que tenemos son o máximos o mínimos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el valor menos 1 tenemos un máximo, en el valor 1,6 o 5 tercios tenemos un mínimo, pero nosotros con nuestro cálculo analítico no hemos calculado eso. Por lo tanto, necesitamos también alguna manera de poder ver que tenemos en el menos 5, en el 5 tercios, que tenemos en el menos 1, si un máximo o un mínimo. Bien, ¿cómo haremos esto? Vale, nosotros al encontrar estos dos valores nos dibujaremos una tabla tipo esta de aquí, donde nosotros definiremos tres intervalos, porque al final, al haber encontrado estos extremos relativos, nos permite dividir la función en tres intervalos. Uno que iría desde el menos infinito hasta el menos 1, otro que iría desde el menos 1 hasta el 5 tercios, y otro que iría desde el 5 tercios hasta el infinito, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ayudarnos de la primera derivada para ver si la función en estos intervalos crece o decrece. Me explico. Nosotros aquí, en el momento que hemos encontrado este punto de aquí y este punto de aquí, sabemos que aquí están los extremos relativos. Antes de un extremo relativo, la función se comporta siempre de la misma manera. Por ejemplo, en esta de color verde, antes de este máximo, la función está todo el rato creciendo. La función crece.
en este valor de aquí, ¿vale? En estos valores de aquí, en este intervalo de aquí. Desde este extremo relativo hasta el otro extremo relativo, la función decrece todo el rato. Y posteriormente a este extremo relativo, todo el rato la función crece. Por eso me he dividido la función en tres intervalos para ver dónde crece y dónde decrece. ¿Y cómo hago yo para saber dónde crece y dónde decrece? Me ayudo de la primera derivada. ¿Por qué? Porque la primera derivada a mí lo que me da son pendientes. Entonces, recordemos esta que habíamos hecho aquí. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente en un valor que está a la izquierda del extremo relativo? Pues tiene una pendiente positiva. Todas las rectas tangentes que hagamos a la izquierda de este extremo relativo tendrán pendientes positivas. Por lo tanto, ¿y cómo calculamos estas pendientes? Con la primera derivada. Es decir, si yo hago la primera derivada en un punto que esté en este intervalo, por ejemplo en el -2, ¿vale? En el -2. Si yo calculo la imagen de la primera derivada en el -2, que esto únicamente no tiene más que sustituir en la primera derivada, que es esta de aquí, el -2, ¿vale? Es decir, quedaría 3 por -2 a la 2. ¿Qué más teníamos? ¿Cómo era nuestra derivada? -2x, pues -2 por -2, -5. Esto da 4 por 3, 12, 12 más 4, 16, -5, son 11. Nos da positivo, nos da más grande que 0. Por lo tanto, lo que vemos es que si nos da una pendiente positiva, nos da mayor que 0, dicho de otra manera, la función crece. Está creciendo en este intervalo. Si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros hacemos lo mismo para otros valores que estén en los otros intervalos, podemos ver cómo se comporta. ¿Qué pasaría si yo aquí sustituyo por el 0 en la primera derivada? Pues en la primera derivada sustituyo por el 0 me da -5. O sea que la función decrece. Claro, ¿qué sucede? Si la función antes del -1 está creciendo y después del -1 está decreciendo, claramente aquí tenemos un máximo. Recordad que un máximo es aquel punto donde la función pasa de crecer a decrecer, que es lo que está sucediendo aquí, ¿vale? Por lo tanto tenemos un máximo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en un valor que esté en este intervalo. Por ejemplo, podríamos probar... un momento, 3, 2, vale. Podríamos probar en el 2. Si nosotros hacemos f' de 2, ¿vale? Tendríamos que en la primera derivada sustituir por el 2, nos quedaría 3 por 2 a la 2 serían 3 por 4, 12. 12 menos 2 por 2 sería 12 menos 4, 8, menos 5, 3. Nos da 3, nos da más grande que 0, nos da más grande que 0, por lo tanto, la función aquí crece. Y si aquí crece, ¿qué podemos decir aquí? Que en este valor de aquí hay un mínimo. Es decir, tenemos un máximo en x igual a -1 y un mínimo en x igual a 5 tercios. Y esto lo encontramos analíticamente igual que lo veíamos en nuestra gráfica. ¿Vale? Vale. Podría sucedernos que a la hora de hacer nuestra tabla para ver dónde crece y dónde decrece nuestra función, aquí tenemos unos intervalos cualquiera, ¿vale? Me estoy inventando con letras para que se entienda que esto es un caso genérico. Podría pasar que nos suceda que aquí crece y aquí crece, por ejemplo. O yo que sé, que aquí decrece y aquí decrece. Y que entonces en este punto de aquí no sepamos, ¿hay un mínimo o hay un máximo? No podríamos saberlo, porque si decrece y decrece, máximo mínimo, no puede haber ninguno de los dos. Bien, es que no hay ninguno de los dos. Si nos sucede esto, nos estaremos encontrando ante un punto de inflexión. Lo he comentado al principio del vídeo. Pero un punto de inflexión es aquel punto donde la función cambia su curvatura. Y ahora hablaremos de ello. Veíamos que aquí tiene curvatura de montaña, aquí tiene curvatura de valle. Bien, el punto concreto donde esta curvatura cambia es un punto de inflexión, ¿vale? Esto podría sucedernos a la hora de calcular extremos relativos, que calculáramos un punto de inflexión. Ahora, el método para calcular puntos de inflexión no va a ser este, porque no siempre, fijaos que ahora esta gráfica de color verde claramente
tiene un punto de inflexión y no lo hemos encontrado analíticamente. Hemos hecho nuestro estudio de crecimiento y decrecimiento y no lo hemos encontrado analíticamente. Por lo tanto, necesitamos alguna otra herramienta para poder encontrar nuestro punto de inflexión. Esta herramienta, bueno, voy a seguir, uy, la que estoy liando. Esta herramienta va a ser la segunda derivada de la función. Es decir, nosotros encontraremos puntos de inflexión, allí donde la segunda derivada de la función se vuelva a cero. ¿Vale? Es decir, nosotros ya teníamos nuestra primera derivada. La primera derivada de la función, la vuelvo a recordar aquí, era 3x a la 2 menos 2x menos 5. Bien, si nosotros volvemos a derivar esto de aquí, derivamos la función derivada, nos queda 6x menos 2. ¿Vale? Vale, ¿qué sucede si la igualamos a 0? Si la igualamos a 0, nos queda la ecuación 6x menos 2 igual a 0. Si esta ecuación la resolvemos, nos queda x igual a 1 partido 3, 2 partido 6, que es 1 partido 3. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que en el valor de x igual a 1/3 tendremos un punto de inflexión. No sé por qué no me deja escribir más abajo la pizarra. Vale, tendremos un punto de inflexión en x igual a 1/3. ¿Vale? Es decir, 1/3 más o menos habría que buscarlo un poquito bien. ¿Vale? 0,33 por aquí. Me voy a intentar quedar con este punto, más o menos. ¿Dónde está? Punto, punto, punto aquí. 0,33 más o menos por aquí. Este punto O, si tiro para atrás, sería nuestro punto de inflexión. Aproximadamente un punto medio entre lo que la montaña se vuelve valle. Este sería nuestro punto de inflexión y es donde cambia la curvatura de nuestra función. Bien, vamos a hablar de esta curvatura, ¿vale? Porque tener un punto de inflexión nos permite hablar de la curvatura. Nos está diciendo que la curvatura de la función cambia. Bien, definimos dos tipos de curvatura. O la que decía antes en forma de montaña o la que decía antes en forma de valle. Vamos a ponerles nombre técnico. A esto lo vamos a llamar cóncavo y a esto lo vamos a llamar convexo. Hay libros de textos donde esto sale al revés, donde llaman a la forma de montaña cóncavo y a la forma de valle convexo. Esto es porque no se han acabado de aclarar entre matemáticos, físicos y tal. Pero bueno, yo lo llamo así, a mí me lo enseñaron así, y vosotros lo podéis decir así o lo podéis decir al revés, que de todas maneras estará bien. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, para hablar de curvatura, nosotros podemos definir dos intervalos en este caso, como antes. Nosotros tenemos un punto de inflexión en el 1/3, por lo tanto tenemos un intervalo que va desde el menos infinito al 1/3 y otro intervalo que va desde el 1/3 hasta el infinito. ¿Cómo haremos para definir dónde es convexo y dónde es cóncavo? Igual que antes, pero utilizando nuestra segunda derivada. Es decir, para saber cómo se comporta de esta manera, sustituiré en la segunda derivada por un punto que pertenezca a este intervalo. Por ejemplo, en el 0. El 0 está dentro de este intervalo, sustituyo en mi segunda derivada, que era 6x menos 2. Muy bien, pues aquí quedaría 6 por 0 menos 2. Esto da negativo, da menos 2. ¿Vale? Pues siempre que dé negativo, diremos que es convexa. Y obviamente, en un punto que esté en este intervalo, por ejemplo en el 2, 6 por 2 menos 2, nos va a dar positivo, ¿vale? Nos tiene que dar cóncava, pues cuando nos dé positivo diremos que es cóncava. Igual que lo que estamos viendo aquí. Entonces fijaos que analíticamente vamos encontrando todas las características de nuestra función sin necesidad de ver el dibujo. Yo el dibujo lo tengo aquí para que veáis que todo se cumple, ¿vale? Que esta información se cumple. De hecho aquí tengo la segunda derivada. Mira, de hecho la segunda derivada, el punto de inflexión estaría claramente... No, ya más o menos estaba bien. Sí, sí.
Tengo la segunda derivada, ¿vale? La segunda derivada corta el cero exactamente en nuestro punto de inflexión, ¿vale? Corta el cero aquí, pues en nuestro punto de inflexión. En el 0,33333 es el 1/3, es el valor que había encontrado antes, ¿vale? Y con esto, yo creo que no me dejo nada. Acabamos un poco las aplicaciones de las derivadas. Es verdad que podríamos hablar de optimización de funciones, pero no por el momento. Entonces, ¿qué hemos averiguado de esta función? Pues hemos averiguado máximos, mínimos. Esto nos ha permitido hablar de crecimiento y decrecimiento. Entonces podemos decir dónde la función crece y dónde decrece, ¿vale? Hemos hablado del punto de inflexión y por lo tanto de su curvatura. Y todo gracias a las derivadas primera y segunda de la función, ¿vale? Aparte hemos aprendido a calcular rectas tangentes de la función, ¿vale? Entonces, cuando nos pidan la ecuación de una recta tangente, que esto en alguno de los ejercicios del libro lo piden, ¿vale? Pues ya sabremos hacerlo. Esto lo tendremos que aplicar a resolver ejercicios, ¿vale? Que en siguientes vídeos ya haré vídeos resolviendo ejercicios, ¿vale? Una cosa, ¿cómo podríamos perfectamente si nos dicen, estudia el crecimiento y decrecimiento o la monotonía, se le dice también de esta función? Pues está bien que contestemos la función o podemos ponerlo así, f de x crece desde el menos infinito hasta el menos 1, habíamos visto, y del 5/3 al infinito. Y f de x, decrece desde el menos 1 hasta el 5/3. Contestarlo así es la manera perfecta de contestarlo. También si nos hablaban de la curvatura, oye, estudiame la curvatura de esta función, pues podríamos decir f de x es convexa desde el menos infinito hasta el 1/3. Y f de x es cóncava, la función es cóncava desde el 1/3 hasta el infinito. Que si nos dijera encuentra los máximos y mínimos, pues encontramos un máximo en x igual a menos 1 y encontramos un mínimo en x igual a 5/3. Que nos piden el punto exacto, coordenada x, coordenada y. Recordad que nosotros podemos hacer f de menos 1. Para calcular la imagen del menos 1 sustituimos en la función original el valor menos 1 y sería pues en este caso menos 1 a la 3 menos 1 a la 2 menos 5 por menos 1 más 1. Esto queda menos 1 más 5 más 1. Estos son 6 menos 4, ¿vale? Es decir, este punto de aquí es el menos 1, 4. Es decir, podríamos decir, hay un máximo en el menos 1, 4. ¿Sí? Decir el punto exacto, coordenada X, coordenada Y. Estos son detalles, son como contestar perfectamente los ejercicios, ¿vale? Entonces yo os animo a que vayáis haciendo ejercicios del libro. Yo resolveré en otros vídeos algunos, ¿vale? Pero de momento con toda esta teoría intentéis resolver todos los ejercicios que podáis. Y con esto me quedo, dejo el vídeo, ¿vale? Gracias por haber llegado hasta el final. Dale like y suscríbete.